si quieren ustedes verlo actualizada, en donde pues prácticamente aquí ellos decían de que se malinterpretaba el título a los abejorros de la tierra, o sea que ya daba a conocer de que la tierra lo podían ver desde un punto de vista a nivel general, a nivel mundial y todo, entonces por eso decidieron cambiarle el título a Bombus de Guatemala, que ya es más específico para lo que es la contextualización de nuestro país. Entonces, digamos, estos tres documentos son los que yo he utilizado así como básicos para poder brindarles a ustedes la información y compartirles de referente a esta tribu que vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, hay muchos más documentos. Yo ya se los he mostrado acá, en donde ustedes pueden de cierta manera ver que hay información acerca de los bombos, hay diferentes tesis que se han hecho por parte de algunos biólogos de la Facultad de Farmacia, y algunas que se han hecho en la facultad acerca de lo que es este grupo de animalitos, ¿va? Entonces, esto para que ustedes tengan una referencia de, digamos, la información que de cierta manera hay editada para que se pueda consultar. Estos tres documentos que yo les muestro aquí son documentos, son libros, ¿sí? Son libros físicos en donde prácticamente, pues, ¿cómo se llama? Uno debe de conocerlos, comprar. No sé, estos ni ellos lo tienen en su página ni nada, entonces no hay información acerca de eso más que el documento físico y algunos trabajos de investigación que hicieron ellos previos para poder obtener toda esta información que ya la colocaron en un documento. No son libros grandes estos de acá, son más que todo como folletos, pero tienen muy buena información y la contextualización sobre todo que es para nuestro país. Bueno, entonces ya entrando de lleno a lo que nosotros vamos a conocer y a manejar, está aquí la descripción del contenido para que ustedes de cierta manera tengan, digamos, un ordenamiento lógico de lo que nosotros vamos a tratar acá en esta temática. Entonces vamos a conocer primeramente las características de este grupo, vamos a también a conocer el comportamiento social que ellos tienen, vamos a conocer cómo es su ciclo de vida, qué limitaciones es de que tienen, digamos, este grupo de abejas. Vamos a conocer la taxonomía, que fue algo que no vimos anteriormente. Como les decía yo, si hubiéramos agregado los abejorros hubiera sido mucho más complejo. Pero entonces por eso en esta parte yo voy a agregar la taxonomía de las, no sé, 12 especies creo yo que son las que están registradas para nuestro país. Y vamos a hablar sobre el componente de la polinización, cómo es de que se da la polinización por este tipo de animalitos. Y vamos a hablar ya de una colmena, perdón, aquí es una colmena tecnificada, en donde digamos estas colmenas ya están a la venta en cualquier parte del mundo y para que nosotros la podamos usar ya dentro de un proceso específico de polinización, específicamente para solanáceas. Entonces ese va a ser, digamos, el contenido de esta temática y de este sistema de bombicultura. Entonces, para que ustedes, pues, si en algún momento se pierden, sepan más o menos cómo es la estructura que de cierta manera yo les presento acá y que pues vayan teniendo ahí más clarito el asunto del contenido que yo les voy a servir. Bueno, entonces empecemos pues con la parte de las características. Ya nosotros evaluamos de los otros dos grupos y bueno, ustedes ya tienen ahí ahora, ya con esto ya van a poder separar muy bien cada uno de esas tribus que estamos trabajando y que son de importancia por la producción de miel y algunos otros productos como la cera, ¿verdad? Y polen. Entonces, en el caso de los bombus son animalitos generalistas. ¿Qué significa esto? Que normalmente ellos tienen, digamos, esa característica de poder visitar y conocer y obtener su alimento de diferentes tipos de flores, ¿ya? De ahí que son generalistas, ¿verdad? Porque visitan no solo un tipo de flor, sino varios tipos de flor. Entonces, esa es una de las características que estos animalitos tienen. Otra es su tamaño. Su tamaño va de mediano a grande. Entonces, estas son de las abejas más grandes que nosotros vamos a poder ver
dentro de todo el grupo de las abejas que hemos estudiado. Entonces, miren, las más grandes llegan a alcanzar hasta los 3 centímetros. Son animalitos así de buen tamaño, y normalmente son así robustos, o sea, así gorditos, pues que de cierta manera son animales que si uno de todas maneras tiene fobia a las abejas, esto los asustan un poquito a uno, ¿verdad? Y aparte que tienen la característica de tener aguijón, ¿cómo se llama? Activo. Bueno, son polinizadores eficientes por vibración en flores con corolas profundas. Entonces, este es un carácter específico que igual vamos a detallarlo cuando estemos en la parte esta de la polinización, pero les comento, y de hecho creo que ustedes ya lo saben porque yo muchas veces ya se los he compartido y repetido, de que para el caso de las solanáceas, ¿sí? Entiéndase los pimientos, entiéndase tomate, entiéndase berenjenas, bueno, todo ese grupo digamos, de hortalizas que son muy consumidas por todos los seres humanos. Entonces, ellos tienen la característica de que las anteras tienen una capa bien dura, y entonces cuesta que se rompa esa capa para que se pueda liberar el polen y que se pueda llevar a cabo ese proceso de polinización. Y de ahí que muchas digamos, de las especies y más que todo híbridos de tomates, pues ya traigan, digamos, ese cambio genético que puedan ellas autofecundarse, ya, incluso pues no necesitar de agentes para poder, ¿cómo se llama?, obtener frutos, ¿verdad? Pero es por esta característica que tienen, digamos, las anteras de este grupo de plantas en particular. Entonces, en el caso de los abejorros, ellos por la robustez o por lo fuertes o por los gorditos que son, su aleteo es mucho más fuerte en relación a los demás grupos de abejas que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, cuando estos animalitos se acercan a las flores, entonces igual, ellos siguen aleteando, pero esa fuerza de aleteo que da es muy fuerte, que rompe esas membranas o esas capas que tienen, digamos, esas anteras, y entonces se da más fácil ese proceso de liberación del polen, y por lo mismo, entonces ellos pueden obtener ese componente de polinización, ese componente, digamos, ese recurso que es el polen, porque básicamente estos animalitos se alimentan de polen, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscan en las flores, ¿ya? Entonces, esa es la mecánica y la forma de cómo se da ese proceso. Y bueno, ya después de visita en visita, de flor en flor en flor, ellos van realizando esa polinización cruzada que ustedes ya conocen. Bueno, dentro de los cultivos que de cierta manera polinizan estas abejas, ya les mencionaba, está el tomate, están los pimientos, está la fresa, está la mora, melón, pepino, sandía, berenjenas, peras, ciruelas, ayotes y huicoy, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el rango o digamos la amplitud de hospederos, pues es bastante, ¿verdad? En donde, como les digo, más se ha utilizado es en esta parte de acá. Ya a nivel, digamos, hablando de una productividad, ¿verdad? Porque ahí van a ver ustedes más adelante, entonces ya estos animalitos ya los utilizan mucho a nivel de invernaderos. Entonces es ahí donde, digamos, está la mayor cantidad de inversión que se hace sobre la compra de las colmenas de este grupo de abejas. Bueno, su organización es poco social. Se denomina normalmente que son organismos cuasi sociales. Ya vamos a explicar eso más adelantito, ¿va? Esa es la organización social que tiene. Son cuasi sociales. Los otros dos grupos que nosotros hemos conocido y hemos trabajado son insectos sociales o también denominados eusociales, ¿ya? Ahora, este grupo ya pertenece al grupo de los cuasi sociales. Y ahí vamos a indicar la razón del por qué ese nombre. Bueno,
Su amplio rango de vuelo es otro carácter importante. Normalmente recorren de 1.2 hasta 2.5 kilómetros, ¿ya? Y, y vuelan de 2 hasta 40 horas. Esas de las características que de cierta manera tienen estos animalitos, ¿verdad? Como les digo, por su robustez, por su fuerza, por su aleteo, hace que de cierta manera tengan mayor desplazamiento y puedan de cierta manera abarcar un rango mayor de visitas en un hábitat en particular. Bueno, ¿qué otras características podemos conocer aparte de estas que yo las acabo de mencionar? Su domesticación. Bueno, pues esto sí ha sido de cierta manera algo muy complejo, en donde prácticamente, pues aquí a nivel de Latinoamérica, hasta ahorita se está trabajando ya más de lleno en esta parte de la domesticación. Y les comento, digamos aquí, el Colegio de la Frontera Sur, que está aquí, ¿cómo se llama? En San Cristóbal de las Casas, ¿cómo se llama? En Chiapas, México. Ahí es donde prácticamente, digamos, el colegio tiene, digamos, dentro de todas sus áreas de trabajo, la parte de las abejas. Y entonces ahí a ellos ya instalaron un laboratorio específico para lo que es la parte esta de la domesticación de, digamos, de los abejorros nativos, o sea, de los nativos de Mesoamérica. Entonces, con el fin de que estos puedan llegar a ser de igual utilizados y trabajados, tanto como han sido las especies de Europa como las de la parte norte de América. Entonces, con ese fin, ellos ya se dieron a la tarea de poder hacer trabajos de investigación. Y bueno, aquí hay algunos profesionales de Guatemala que han trabajado específicamente en esta parte de los abejorros, y entonces hay muy buena información de esto. Como les digo, mil disculpas porque a veces voy trabajando sobre el tiempo, entonces tengo vasta información, pero me cuesta conseguir imágenes porque todas las tengo agrupadas así en diferentes y en una gran memoria, entonces me cuesta, pero voy a tratar de agregarles, digamos aquí algunas imágenes referente a este componente de domesticación y de este laboratorio que les indicaba yo de Colegio de la Frontera Sur. No sé si hay videos, pero igual voy a revisar. Y miren, hasta ahorita me estoy recordando que les había dicho que iba a iniciar con unos videos el día de hoy, pero bueno, vamos a ver cómo hago para que ustedes puedan tener, digamos, esa información. Entonces, esto de la domesticación ha sido muy complejo, porque de cierta manera, aquí todo parte del componente de las reinas. Entonces, lo que ha costado, digamos, es de que se dé o que se lleve a cabo ese proceso de cópula ya dentro, digamos, dentro de un laboratorio para que esas reinas ya queden fecundadas. Y al quedar fecundadas, entonces ya pueden ellas, de cierta manera, iniciar una colonia, una colmena, ¿eh? Que es lo que se necesita, digamos, para lo que es el proceso de la producción de colmenas tecnificadas. Ahorita que me recuerdo, no sé si creo que no sé si bajaron estos videos, pero que esos videos son de Europa, específicamente creo que de España, pero yo tengo algunos que subí al blog. Entonces revisen en el blog, en la etiqueta ¿cómo se llama? Eh, Bombus creo que la tengo, o no sé si es Melipona, ¿cómo se llama? Bombini, bueno, busquen, en esa parte de Bombus creo que es, ahí es donde he subido algunos videos, y ahí pueden observar cómo es el rollo de todo esto que yo les estoy hablando, de lo que les voy a platicar aquí. Entonces ustedes lo pueden ver, y cómo trabajan en Europa para tener esta parte del componente de domesticación y generar ellos de cierta manera toda la parte de lo que sería esta parte de los bombos. Entonces, ahí hay información. Ahí, si no, como les digo, yo igual les voy a indicar. Entonces, este es un primer
problema que hay, ¿va? El componente de la domesticación de las reinas. La otra es el espacio. O sea, estos animalitos de cierta manera requieren termorregularse. Entonces, si nosotros le ponemos espacios muy grandes, tienden a, ¿cómo se llama?, a hibernar. Y entonces se hace mucho más largo el ciclo de vida. Entonces, de ahí que también entonces sean importantes estos factores como la temperatura y la humedad relativa de involucrados para poder domesticar. Aparte de esto, recordemos que estos animalitos viven en el interior del suelo, ¿ya? Entonces, digamos, ellos viven bajo un ambiente igual, digamos así, de oscuridad y todo eso, entonces nosotros tenemos que ponerle esos componentes, ¿verdad? Entonces, digamos, para estos laboratorios que trabajan con ellos, trabajan con luz roja, para que de cierta manera pues se adapte como que fuera el ambiente de una colmena. Otra cuestión, de que necesitan polen, pero necesitan un polen fresco. Entonces eso de cierta manera limita, digamos, su domesticación, ¿no? Porque el polen no siempre voy a encontrar yo polen fresco durante todas las épocas del año, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más complejo para poder de cierta manera lograr una domesticación como tal, al igual que la miel, aunque la miel es mucho más fácil sustituible porque con la producción que tiene Apis, pues fácilmente se puede conseguir miel para manejar y digamos, digamos las crianzas que se tengan de estos animalitos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, son tantas cositas que hay que considerar para llegar en realidad a tener una domesticación como tal. Entonces eso es lo que ha costado. Pero ya les comento, están estos señores aquí del Colegio de la Frontera Sur que ya tienen, ¿cómo se llama? Mucho avance en toda esta parte de la domesticación, ¿va? Y muy probablemente ya de aquí a unos años a futuro podamos llegar ya a obtener, digamos, las primeras colmenas tecnificadas de lo que es, digamos, especies nativas, específicamente Bombus efipiatus, que es una de las que son más prometedores en cuanto a esta parte de la domesticación. Y bueno, entonces ya no tendríamos que encerrar a estos animalitos para que puedan hacer una polinización, ¿va? Porque son nativos. Entonces, esto es, digamos, referente a esta parte que les puedo compartir de la domesticación. Bueno, la comercialización, porque ya les comenté que hay colmenas tecnificadas. Esta comercialización empezó durante los años 70 en la parte de Europa, porque ya les comenté que ahí hay áreas específicas. Y se me olvida igual eso de colocarles esa fotografía del mar de plástico que le llaman, ¿sí? En donde, pues ahí, digamos, está la mayor producción a nivel de invernaderos. Y entonces, para polinizar estos productos como la fresa, como las berenjenas, como las solanáceas que platicamos anteriormente, utilizan abejorro. Y entonces ya se ha vuelto, como decir, digamos, un componente económico para esas empresas, ¿verdad? Y la empresa líder en esto es Coppel, que de cierta manera ellos son los que, a través de su fundador, que es Coppel, él empezó con esta parte de la domesticación de estas especies europeas y todo lo demás, y bueno, él con esa visión de que en el futuro estos animalitos pudieran llegar a servir como agentes polinizadores, y miren, esta empresa ya es muy grande, ya se amplió y bueno, altas ganancias a nivel de todo el mundo, pero el problema que nosotros tenemos es de que sí las utilizamos aquí en Guatemala, pero existe el riesgo de que estos animalitos se puedan liberar al ambiente y entonces ya puedan desplazar en un determinado momento a nuestras abejas nativas, ¿verdad? Entonces de ahí que viene la iniciativa entonces del Colegio de la Frontera Sur, que está aquí en Chiapas, como les digo, con el fin de domesticar especies nativas de aquí de Mesoamérica, y que esas puedan ser ya útiles para, digamos, polinizar diferentes cultivos de interés para el área esta de Mesoamérica. Otra cuestión importante a tomar en cuenta es la calidad del producto. Estoy hablando de la colmena, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, tienen que salir ya, digamos,
todas las obreras ya de buena calidad, con buen vuelo, con buena alimentación, para que de cierta manera pues puedan hacer ese trabajo de polinización que se necesita ya dentro de un área en particular que ya esté establecida, ¿va? Con un cultivo X. Está el componente de los plaguicidas, que ese es un problema muy serio, ¿va? Porque recordemos, digamos, el ser humano pues, utiliza diferentes tácticas para el control de insectos. Y una de las más favoritas que hay es el control químico, en donde prácticamente se utilizan ingredientes activos sintéticos a base de moléculas orgánicas, en donde prácticamente causan la muerte de los insectos, incluyendo a las abejas. Y bueno, como no, ¿por qué no decirlo igual también en este caso de este tipo de abejas que nosotros estamos trabajando? Entonces, de ahí que la colmena tecnificada de bombus, pues tenga este componente de cierre específico para que las abejitas no puedan salir específicamente cuando se realizan esos trabajos de hacer aspersiones en los cultivos, ¿verdad? Pues parte de esto yo ya se los mostré, se recuerdan en nuestro primer laboratorio, creo que tuvimos, no, el segundo laboratorio donde vimos la colmena. Y entonces ahí les mostré los diferentes tipos de cajas que se utilizan para la parte esta de tanto de apis como el caso de las meliponas y trigonas y también para el caso de los bombos, ¿va? Entonces eso ya lo conocen ustedes y ahí les mostré yo los cierres de cómo hay que hacer para que incluso la colmena quede totalmente sellada y que no pueda salir, tomando en cuenta que muchas veces, digamos, esta es una práctica muy utilizada para el componente eh, dentro de un agroecosistema o un invernadero o componente de productividad, ¿va? Esta parte de el control de plagas y enfermedades. Entonces, que más que todo plagas, ¿va? Porque ahí se relaciona con los insectos y entonces los ingredientes activos que sueltan básicamente también influyen y matan a estos tipos de animalitos, ¿verdad? Bueno, dentro de otra de sus características es de que estos bombos, o estos abejorros, mejor dicho, presentan castas, al igual, y de ahí que entonces también tengan ese componente de sociabilidad, ¿va? Hay una reina, hay obreras y hay machos, ¿ya? Y entonces, bueno, ya saben ustedes que la casta obrera es la que más trabaja, ¿va? En el caso de la reina y los machos, pues prácticamente ahí solo el componente es de reproducción, específicamente para que no se pierda la especie y pues se pueda perpetuar a través de los años. Bueno, se alimentan de polen y néctar. Y dentro de una de sus características es que no almacenan grandes reservas de miel y de polen como lo hace el lativo meliponini y como lo hace apín. No, ellos no, de cierta manera, no, ¿cómo se llama? No, no almacenan grandes. Y entonces eso se convierte en una desventaja porque las hace vulnerables. Al no tener suficientes recursos, entonces en algún momento pueden quedarse sin el mismo y se mueren por no tener alimento suficiente. Y entonces eso se convierte, como les digo, en una vulnerabilidad para ellos, ¿verdad? Entonces, porque esa es la característica y, digamos, parte de su comportamiento que tienen estos animales. La madre, que es la reina, deposita alimento de forma directa en las cápsulas de cría que ella misma elabora, ¿sí? Aquí no es de que, digamos, las obreras, ¿va? Como estábamos acostumbrados en nosotros, sino que la reina madre fecundada es la que inicia una colonia. Y entonces, por lo mismo, tiene ella que elaborar las celdas, primeramente, ¿va? Donde va a poner sus huevecitos y va a dar origen a su segunda, a su primera generación, digámoslo así, y en donde entonces ya va a venir la casta obrera que de cierta manera va a venir a fortalecer ya esa colonia. Habitan normalmente en regiones de montaña y frío, con mayor diversidad
en altitudes mayores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de los 1000 metros hacia arriba, si lo miramos nosotros y lo contextualizamos para nuestro país, de los 1000 a los 4000 metros, que digamos ya estamos hablando del volcán Tajumulco, ¿va? Prácticamente podemos encontrar nosotros abejorros. Para que ustedes se tomen una idea, aquí, digamos, la ciudad capital y el centro de Guatemala está sobre los 1500 metros, más o menos. Entonces estamos hablando de aquí hacia la montaña, hacia arriba, ¿eh? Entonces, para que ustedes se puedan tomar una idea, que ahí es donde vamos a encontrar la mayor diversidad. Que quede claro, no significa que solo ahí sea su área de restricción o de distribución, no. El área de distribución está más abajo, creo que no sé si de los 400 o los 800, pero ahí es donde se va a encontrar la mayor diversidad. Entonces, así como ustedes ya vieron, digamos, digamos, en el caso de Apini, se adapta a cualquier, es cosmopolita, a cualquier altitud y todo. En el caso de la Meliponini hay restricciones, ¿verdad?, para las especies de importancia. Ya lo vieron ustedes de que en todo caso hay algunas que a lo más que llegan es casi a los 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar. Y ahora, en el caso de los abejorros, estos sí ya son más de montaña. Entonces, como les decía yo, bueno, eso es lo que hay que analizar, ¿va? En qué ambiente yo estoy, cuál es mi área de acción, para que en base a eso yo pueda establecer, digamos, un componente de abejas, ¿va? O sea, si no, de repente yo me quiero llevar póngase una melipona bichi a estas alturas de frío, a matar definitivamente voy yo esa colmena y a terminar con ella, porque no es su condición en donde ella básicamente trabaja o donde ella se adapta, ¿va? Entonces, para este caso de montaña están los abejorros, que es lo que nosotros más vamos a encontrar en nuestras latitudes de montaña y de altura que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, aquí... Dije una pregunta. ¿Sí? Disculpe, ahí donde usted habla de vulnerabilidad, ¿a qué se refiere con vulnerabilidad? Bueno, con esta parte de vulnerabilidad, lo que yo le digo es de que los recursos que ellos utilizan, como le comenté, más es polen y es polen fresco. Entonces, si ellos no almacenan suficiente polen fresco durante la época de verano, digámoslo así, entonces se les va a agotar más rápido el alimento y van a morir. Y entonces recuerde que va a morir la reina y por ende su población, porque estos animalitos hibernan. O sea, estos animalitos pasan mucho tiempo por debajo, en el suelo, digamos, para completar su ciclo. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en el ciclo de vida. Entonces, si no captan suficiente recurso, específicamente polen, entonces se van a morir, ¿ya? Y tiene que ser polen fresco, a ellos lo manejan de esa forma. Entonces, en igualdad le decía yo, por ejemplo, si nosotros queremos, en todo caso, iniciar una colmena con este rollo, tenemos que trabajar la oscuridad, tenemos que trabajar componentes de, en este caso, la alimentación, que es básica, ¿va? Pero ya les digo, polen fresco no lo vamos a encontrar nosotros todo el año aquí, al menos en nuestro país. Entonces eso hace que si yo no tengo ese recurso del cual ellos se alimentan, eso los hace vulnerables, ¿va? Entonces puede acabarse una colonia o varias colonias por no tener el alimento suficiente. A eso me refiero yo con la parte de vulnerabilidad. No es como, digamos, los otros grupos que ellos sí tienen la característica de almacenar suficiente polen, suficiente miel, y entonces no sufren para estas épocas, digamos, de estas épocas hostiles. Específicamente estamos hablando para nuestro país del clima lluvioso, ¿verdad? ¿Sí? O de la época de invierno. No sé si resuelvo con eso. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces acá, como les mencionaba, estos son, digamos, dentro de las características, ¿verdad? Pueden haber algunas otras, pero las de mayor relevancia son las que yo les menciono acá. Entonces les platicaba. Aquí yo les puse esta imagen de acuerdo ¿cómo se llama? El documento de Villar Anleu, que ellos para el año de 1988, pues prácticamente establecieron, digamos, este componente de los biomas de Guatemala, en donde ustedes pueden ver
los diferentes biomas. Espero que con los dispositivos que ustedes tengan los alcancen ¿cómo se llama? A observar. Por ejemplo, este que está aquí en la parte alta de Petén es la selva tropical húmeda, ¿sí? Aquí está la selva tropical lluviosa. Aquí está la selva de montaña, esta que ustedes observan. Esta es la selva de montaña, ¿eh? ¿Sí? Está el monte espinoso, que es este que está acá, ¿sí? Esto que ustedes observan en blanco, esta faja que está acá, que está en blanco, es el bosque de montaña. Entonces podríamos decir que de acuerdo a los diferentes biomas que tiene Guatemala, la mayor diversidad de especies de abejorros que nosotros vamos a encontrar, los vamos a tener aquí, en este bioma, el bosque de montaña, que abarca varios departamentos, como ustedes los pueden ver, ¿va? Desde la zona occidental hasta la zona oriental de nuestro país, pasando por la parte central. Entonces, toda esa franja es, digamos, donde yo voy a encontrar la diversidad. No solo ahí, porque igual puedo encontrar en la selva subtropical húmeda, esta parte que está aquí abajo. Mira. O sea que podríamos decir que casi los bombos van a estar desde aquí para acá. Esa va a ser su distribución, ¿sí? Específicamente. Mayormente esta es la distribución. No por eso quiere decir que no haya en algún momento. Ya les digo, conforme uno va investigando y va teniendo más información, pues uno puede, de cierta manera, generalizar, pero hasta ahorita eso es lo que se conoce, al menos para nuestro país. Ya les comento, para eso necesita que nosotros vayamos a hacer estudios de biodiversidad para cada uno de los departamentos y todo lo demás. Y entonces ya podamos nosotros tener una información ya más concreta, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita es esta la área que, de cierta manera, como les digo, nosotros podemos encontrar la mayor diversidad de abejorros para el caso de nuestro país. Bueno, les hablaba yo del comportamiento social. Normalmente decimos que estos animalitos son cuasi sociales. ¿Por qué? Porque empiezan con colonias pequeñas, ¿ya? Que normalmente funda una reina, compuestas por hembras, bueno, ya después compuestas por hembras de una misma generación, todas son apareadas, todas son capaces de depositar huevos y comparten el mismo nido, como ustedes pueden ver acá, comparten el mismo nido y el cuidado de sus crías. Entonces, por estas características o este comportamiento que tienen, digamos, estos animalitos, es de que pues se les clasifica o se categorizan dentro de lo que son los insectos cuasi sociales. Ya les digo, los otros dos son eusociales o sociales como tal. Estos sí viven en conjunto y todo, pero es un poco diferente la forma en que de cierta manera trabajan en relación a los otros dos grupos que nosotros hemos visto con anterioridad. Entonces ya les decía yo ahí dentro de unas características cuando hablamos del comportamiento social, de esta parte de los cuasi sociales. Entonces todo esto ahorita ustedes lo van a comprender al momento que vamos a explicar el ciclo de vida. Y el ciclo de vida, pues prácticamente, pues se detalla aquí en esta imagen que ustedes pueden observar. Lógico que este ciclo fue tomado no para nuestro país. Con las disculpas del caso, y voy a ver si puedo encontrar algo más para que nosotros podamos ya contextualizar mejor. Pero les puedo comentar, esta parte que está aquí, miren, es lo que nosotros vamos a reconocer como la época de verano. ¿De acuerdo? Y todo esto que está aquí es la época de invierno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es verano, aquí es invierno para nosotros, que solo tenemos dos estaciones. Bueno, entonces, ustedes pueden darse cuenta acá. Miren, pues, para que nosotros analicemos bien este ciclo, entonces yo voy a iniciar acá, en la época de verano. Entonces, en la época de verano, salen las
obreras y reinas a hacer colecta de, básicamente, polen y algunos componentes de néctar. Entonces, salen, se aparean y de cierta manera entonces lo que hacen es empezar a formar su propia colonia, que la forman, como les decía, en el interior del suelo, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, cuando ya empiezan a tener y a recolectar recursos, se empieza a dar la formación de las primeras celdas, que estas las hace la reina fecundada. Ella sola hace las celdas, ¿bien? Y a esas celdas ella le agrega algunos potes de componentes alimenticios y, bueno, les agrega néctar y también les agrega polen. Y sobre ese componente ella coloca los huevecitos. ¿Sí? Bueno, luego lo que sucede es de que empiezan a salir las primeras hijas, digamos, de esta reina. ¿Ya? En donde ellas, prácticamente como les decía, independientemente, todas son fecundadas y cada una de ellas entonces empieza a formar, como decir, su propia colonia, solo que dentro del mismo nido, si ustedes se dan cuenta acá, el nido es el mismo. Entonces cada quien, miren aquí, empiezan a formar su propia colonia, empiezan a formar celdas y van a traer recursos y ustedes pueden ver que miren aquí, van formando más celdas, más recursos y todas viven dentro del mismo nido. Y de ahí entonces que tengan este comportamiento de ser cuasi sociales. Posteriormente a este proceso, entonces se da lo que es la salida de las nuevas reinas, salen, las fecundan y vienen a hibernar. Se guardan dentro del suelo y están más o menos en un lapso, miren, de 30 semanas, lo que es el equivalente aquí entre 7 meses y medio a 8. Ese tiempo pasan ellos dentro del suelo, porque no hay los recursos suficientes para, de cierta manera, poder salir a colectar. Y entonces, esto, digamos, para el caso de la reina, ¿verdad? En el caso de las obreras y todas las demás, después de finalizar todos estos trabajos de elaborar las celdas, de ir a colectar recursos y todo, entonces mueren, y entonces prácticamente se acabó esa colmena. Entonces, las que forman las nuevas colmenas son las reinas que fueron fecundadas y que van a dar origen a un nuevo, digamos, a nuevos individuos y a una nueva colonia. Y así es de que de cierta manera se va desarrollando todo lo que es este proceso de el ciclo de vida de este grupo muy particular. Entonces, de ahí que nosotros analicemos, pues, y veamos cómo es el comportamiento un poco distinto a todo lo demás que nosotros habíamos conocido, ¿va? Pero al final son abejas. Y bueno, no todas son iguales, ¿va? Aunque sean abejas, entonces van a tener sus características propias como tal. Y bueno, ya ustedes aquí pudieron ver el detalle del ciclo de vida y entonces, por eso que les decía, esto es lo que hace complejo el componente de domesticación, ¿va? Todos estos procesos por lo que ellos pasan, de cierta manera hay que simularlos en un laboratorio para que pues se puedan tener colmenas como tales, ¿no? Y que puedan ya estar ya en cajas tecnificadas, que es lo que realmente está haciendo la humanidad hoy en día y la parte de los científicos que básicamente están trabajando específicamente en lo que es la producción de colmenas. Bueno, también tienen limitaciones. ¿Qué tipos de limitaciones vamos a poder nosotros encontrar, digamos, en el caso de este grupo de abejas? Tienen una baja tasa de éxito, específicamente las especies nativas. Entonces, esa baja tasa de éxito va desde un 20% hasta un 80%. Entonces, en realidad, sí se reproducen, sí forman colonias, sí hay obreras, sí polinizan, pero en realidad, digamos, bajo un ambiente natural,
que es el que se les está mostrando aquí, de lo que yo les estoy explicando, pues su supervivencia es muy baja, que va desde un 20 hasta un 80%. Ya conocen ustedes parte de la vulnerabilidad, que es la forma de alimentarse. Entonces eso los hace que sean vulnerables y que no sean tan exitosos como otras especies, ¿verdad? ¿Sí? Como el caso de Apis, por ejemplo. Apis, ya les digo, es cosmopolita, esa le entra a todo, come de todo tipo de flor que encuentre y todo lo demás. Aquí, aunque ellos sean generalistas, pero los recursos no están disponibles todo el tiempo. Y entonces a esto podemos agregarle el componente cambio climático. El cambio climático, ¿qué es lo que está haciendo? Por el incremento en temperatura, entonces las plantas, de cierta manera, están alterando su componente de floración. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que, por ejemplo, si floreaban al inicio del ¿cómo se llama? Del verano, ahora lo están haciendo o mucho más antes o mucho después. Y entonces no cuadran los ciclos entre lo que serían las abejas y el componente de floración para la obtención de recursos. Y de ahí que entonces obtengan pocos recursos y eso las haga a ellas vulnerables. ¿De acuerdo? Y entonces eso se va a reflejar en esta tasa de supervivencia que ellos tienen, que es muy baja, 20% es muy baja, ¿sí? Pero algunas logran el 80%, pero eso va a depender, digamos, ahí sí que de las características que tenga cada una de las especies y los grupos. Y entonces sí hay algunos exitosos y que ya saben ustedes que por ley natural, los que, digamos, mejor se adapten a las condiciones son los que van a sobrevivir. Bueno, son muy perturbables, se alteran con facilidad. Son abejas muy sensibles, son abejas muy miedosas. Entonces que de cierta manera, pues haya uno que empiece a acercarse a eso, y se asustan y son muy perturbables en el sentido de que, digamos, hay algunos otros animales que pueden encontrar los nidos o las colonias donde ellos están y entonces, pues prácticamente se van a ver de cierta manera en decaimiento, porque son atacados por otros grupos de animales que de cierta manera puedan compartir el mismo hábitat. El control de la temperatura y humedad es muy importante, ¿ya? Porque recuerden que ya les digo que este grupo hiberna, entonces, o sea, como que se durmieran más durante la época de, digamos, de lluvia, ¿ah? Y cuando ya empieza la época de verano, se activan nuevamente las reinas para poder ir a salir a traer alimento y formar y fundar de nuevo las colonias, ¿verdad? Bueno, esto era lo que yo les platicaba. Necesitan de polen fresco. Y recuerden, el polen no está disponible todo el tiempo. Entonces eso es lo que los hace más vulnerables y, bueno, que como grupo tengan este componente de limitaciones como tal. El componente de reproducción, pues ya les decía, a nivel de domesticación o digamos en todo caso de crianzas, se hace un poquito difícil porque hay que darle las condiciones tanto al macho y la hembra para que pueda ser fecundada, ¿verdad? Y entonces a veces eso requiere de mucha inversión dentro de un laboratorio para que se pueda uno propiciarle las condiciones de oscuridad, de temperatura, de humedad, de alimento, para que se lleve a cabo este proceso de reproducción y que bueno, entonces nosotros llegamos a obtener nuevas reinas copuladas y eso va a dar origen a la fundación de nuevas colonias y eso es lo que se quiere máxime cuando ya se está trabajando a nivel comercial, ¿no? Bueno, también son susceptibles a lo que es patógenos y plagas, específicamente algunas palomías y ácaros también las afectan. Y entonces eso también contribuye a esta baja tasa de supervivencia que de cierta manera pueden llegar a tener estos animalitos como grupo, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá voy a dejar el día de hoy yo, esta parte de lo que sería ya el sistema bombicultura. No sé si alguien más pues tenga alguna pregunta que pueda resolverla en estos minutos. Y si no, pues ya les digo, siempre pues, escriban sus preguntas y sus inquietudes y
pues me las hacen saber al inicio y yo con todo gusto voy a tratar de resolverlo, ¿va? Entonces, con las disculpas ahí que vienen por cuestión de tiempo y ahorita que estoy preparando otras cositas, se me va la onda ahí, pero tengo pendientes esos videos que les comenté y si no al finalizar esto, pues yo se los puedo presentar. Entonces, si no hay dudas, pues, Inge, ¿sí llega? buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Es que quería estudiar las diapositivas que ha estado presentando, pero no aparece nada en el portal que usted nos indicó. Sí, mija, discúlpeme. La verdad que le digo que ando haciendo un montón de cosas y se me olvidó subirlas, pero hoy sin falta alguna, yo se las subo, ¿de acuerdo? Discúlpenme por Vale, eso, pero gracias, ya les Inge. digo, miren que estoy ahí atendiendo pesistas con ustedes, estoy preparando esta parte del laboratorio para esta semana. Es un poco complicado lo que yo realizo, pero no tengan pena. Yo les prometo que ya en el transcurso de la tarde se las subo. Sí, yo sé que las van a necesitar, ¿de acuerdo? Gracias, ingeniero. Va, entonces, lo mejor para cada uno, pues, muchachos. Los veo entonces el día de mañana y, bueno, yo voy a tratar de cumplirles con lo que les dije ahí. Y, bueno, para que se pongan a estudiar, pues, y